Muy buenos días, mis queridos amigos y televidentes de nuestra Iglesia Adventista de Ñuñoa. Estamos gozosos de reunirnos nuevamente a través de las pantallas de nuestro canal y entrar en contacto con cada uno de ustedes que semana a semana se unen para compartir este culto de oración con nosotros. Los invito a orar para pedir la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre amante y misericordioso que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre amado, gracias te damos por tus cuidados, por tus bendiciones y Padre amado por todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Padre querido, en esta mañana queremos pedirte en forma muy especial por nuestro querido pastor Fernando Pérez, quien aún se encuentra muy delicado de salud. Padre amado, queremos que tú te manifiestes en su vida, que Padre amado se haga tu voluntad en la familia, acompañe también a su esposa, a sus hijos, nietos y nietas. Querido Dios, en esta mañana también queremos pedirte por cada uno de nuestros amigos que están viendo este programa allí en sus hogares o en algún lugar, que tú seas con ellos. Tal vez hay algún amigo con algún problema familiar, algún problema de trabajo, un problema de salud, sí, con cada uno de ellos. Padre amado, que tu presencia esté en cada uno de nosotros esta mañana. Te lo rogamos sin mérito alguno, sino en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, aquí comienza nuestro culto de adoración. Queremos saludar a esta hora a nuestros amigos que nos ven desde diferentes latitudes. Saludamos a nuestra hermana Carmen Díez de Venezuela, quien semanalmente nos saluda y se conecta con nosotros cada sábado. Saludamos también a Leonor Bataglia, que nos ha dejado un saludo en nuestro canal. A nuestro amigo Daniel Pereira, que nos ve desde Ponta Delgada, en las Islas Azores, en Portugal, junto a Gaby y Gabrielito. Les recordamos con mucho cariño. También queremos saludar a nuestra querida hermana Brunilda, quien todos los sábados se conecta con nuestro programa junto a su hija Florencia y su yerno Claudio Salas. Aprovechamos también de saludar a Jessica, su otra hija, que vive en el extranjero. A Vladimir Castillo, también y al pastor Alberto de la Noé
y su esposa Erika, que nos ve cada semana desde la ciudad de Los Ángeles, en el sur de Chile y muy cerca del conocido volcán Antuco. Para todos ustedes, un gran abrazo. Bien, hoy tendremos nuevamente un interesante estudio de la Biblia conducido por Marisa Bustos y el pastor Horacio Rodríguez, quienes nos guiarán en el estudio titulado Haciendo la Paz, para luego ir con el espacio infantil y una nueva historia con la tía Daisy. Y en el espacio del tema central del culto de hoy, el pastor Siegfried Mayer nos presentará un interesante tema acerca de cuán conscientes estamos de los tiempos en que estamos viviendo. Muy bien, ahora los invito, como cada sábado, a cantar estas inspiradoras melodías. En tu mente
los males puede ver. Anhelo que me apoye en él, me puede sostener. Él guía mi alma a la luz, me indica mi deber. Así andamos juntos, Jesús y yo. Confío en mis penas, le digo mi gozar. Con él no siento ya temor y alegre puedo andar. Me dice lo que debo hacer, me impulsa a progresar. Así hablamos juntos, Jesús y yo. Él sabe cuánto anhelo salvar a un pecador. Me ruega ir a pregonar cuán grande es su amor, que anuncie eterna redención con fe y con fervor. Así obramos juntos, Jesús y yo. En la calle, afuera de la iglesia adventista de Riga, Letonia, los peatones a menudo pasan por una casa de libros. Esta pequeña casa ofrece variada literaturas gratis. Armams, que una vez pastoreó esta iglesia y ahora está jubilado, se asegura de que haya suficientes libros para que disfruten los residentes locales. Casi un tercio de la población de Letonia vive aquí en la capital. El centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO debido a su arquitectura. En Riga, los adventistas no temen probar enfoques misioneros creativos, tal como su casa de libros. Valdis es un miembro de iglesia que usa su tienda de alimentos saludable como sitio de contacto con su comunidad. Nuestra meta para Davas es Tasilla. Es el nombre de nuestro negocio, significa estación natural en español. Es ser un puente entre la calle y la iglesia. Es muy difícil ahora en este país secular ir a la calle e invitar a las personas a algunos eventos como la iglesia o conciertos. Pero si tienes contactos con los clientes y ellos confían un poco en ti, entonces oirán más y verán que solo porque eres de la iglesia, quieres traerlo a ellos a la iglesia. Verán que los deseas bien y buena salud. Cada año, esta tienda participa en un gran festival vegano en Riga. He visto cómo Dios usa la tienda para acercar gente a la iglesia. En el último festival, por ejemplo, les expliqué que nuestra tienda junto con la iglesia adventista realizaría un evento. La iglesia adventista promocionará el lugar y nuestra tienda organizará el seminario. ¿Le interesaría? Sí, me interesaría. Y conseguimos muchos contactos. Una vez que las personas hacen contacto con la iglesia, son invitados a unirse a un grupo pequeño. Es un aspecto importante del crecimiento en esta comunidad. Los grupos pequeños pueden hacer lo que las reuniones en grandes iglesias no pueden hacer, como en la primera iglesia apostólica del siglo I. La gente se reunía en casas donde podía hablar de la vida, conocerla mejor y hablar de sus desafíos. Esto no ocurre en los grandes eventos. Creo que necesitamos grandes eventos de adoración. El matrimonio de Sane se estaba quebrando.
Ella y su marido decidieron que lo mejor era separarse. Sintiéndose abrumada, Sanne buscó por internet una iglesia en Riga y encontró la iglesia adventista. Los miembros la animaron para unirse a un grupo pequeño. La primera vez que asistió, se sentó en una mesa entre completos extraños, pero se sintió tan aceptada y querida que después de algún tiempo compartió sus problemas con ellos y cariñosamente le ofrecieron orar por ella. Con el tiempo comenzó a entender mejor a su marido y reconoció buenas cualidades en él. El grupo la ayuda en su camino al perdón. Después de orar mucho y estudiar la Biblia, Sanne fue bautizada. Ahora, su familia ha vuelto a unirse y agradecen al grupo pequeño que oró por ellos. Gracias a la presencia de la Iglesia Adventista de diferentes formas, otros han encontrado comunidad y sanación en estos grupos pequeños. Una parte de su ofrenda del 13º sábado creará un nuevo centro de influencia para trabajar junto con la tienda de alimentos saludable en Riga. Imagino, por ejemplo, que podríamos tener un lugar donde combinar una pequeña tienda, un pequeño café, una pequeña librería y un sofá con un buen ambiente. También algunos anuncios de nuestros seminarios. Y evento de salud haría mucho más fácil traer gente a estos eventos. Por favor, ore por este proyecto del Centro de Influencia en Letonia. Gracias por apoyar esta ofrenda especial. Buenos días amigos, feliz sábado. Venimos llegando ya al final del estudio de este trimestre. En condiciones normales, que son habitualmente 3 estudios, hoy sería el último, pero nos queda uno más todavía para la próxima semana, un bonus track. Hoy es el sábado 13, es el estudio número 13 y en este escenario un tanto de batalla que estudiamos la semana anterior, tenemos una reflexión bien importante y que es hacer la paz, que es a lo que estamos llamados, a ser pacificadores. Y entonces en estos versículos Pablo nos hace una invitación y una recomendación que yo quiero compartir con ustedes. La voy a parafrasear para que la hagamos nuestra en esta mañana. Dice: sobre todo, tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos que nos arroja el maligno. Y pongámonos el casco de la salvación y tomemos la espada del Espíritu, y esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Tomemos esta palabra del Señor y veamos cómo a través de ella podemos, en esta situación difícil en la que estamos, ayudar a aportar con paz en nuestro mundo de hoy día. Los invito a que inclinemos el rostro para orar. Amante Padre, que estás en los cielos, querido Señor, te queremos agradecer en esta mañana por la oportunidad de abrir tu palabra, de tener luz y de poder guiar de distintas maneras y en distintas situaciones nuestro camino y sobre todo, Señor, nuestra trayectoria hacia el cielo. Ayúdanos en esta oportunidad a poder leer estos últimos versículos de la carta a los Efesios y a poder atesorar las enseñanzas que Pablo tiene para cada uno de nosotros en nuestros días. Quédate con quienes vamos a conversar acá en esta mañana y con cada uno de nuestros amigos en sus hogares para que estas reflexiones puedan ser de valor eterno para nosotros.
Te pedimos y agradecemos esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Nos separamos un minuto y ya estamos de vuelta acá para iniciar este estudio. Hola Pastor, buenos días, ¿cómo está? Aquí estamos dispuestos a comenzar nuevamente con nuestra tarea. Con nuestra tarea, con nuestros amigos también en casa que nos acompañan para ir buscando entonces lo que vamos a destacar, lo que vamos a comentar, lo que más nos llamó la atención dentro del estudio que estuvimos haciendo durante la semana. Me llamó bastante la atención este término que nos menciona acá Pablo, como decía usted la semana anterior, me parece que fue, respecto de que Pablo estaba en contacto con soldados. Sí. O sea, estos aspectos, estos elementos de los que él habla era algo que estaba en su cotidianeidad. No se lo está imaginando ni viéndolo en una enciclopedia, digamos. Él tenía contacto con el ejército, con soldados, había sido trasladado otras veces, no es la primera vez que estaba preso tampoco, así que él conocía más o menos en detalle estos elementos de lo que nos habla. Y usa este término panoplia que nos dice acá, que se refiere a armadura. Y me gustó ese concepto, porque si bien es cierto, especifica varias partes de esta armadura, pero es una armadura, Sí. No son varias armaduras. O sea, usted toma las piezas y se las pone todas, o no usa la armadura, digamos, pero Claro. no es que seleccione. Esto, pensando en estos soldados que van a la batalla, me voy a poner el casco, pero no el escudo, no lo llevo, no, es una sola pieza que constituía la armadura. Ahora, toda, y eso era lo que se llamaba la panoplia. Muy difícil que un soldado dijera esta parte no me la pongo porque estaba poniendo en riesgo su vida. Así que yo creo que en ese sentido tendría que, no sé, no conocer lo que es la guerra. Claro. A mí lo que me llama la atención es el título de la lección de esta semana, Haciendo la paz. Pero en el texto nos habla de la guerra, porque dice, sobre todo tomen el escudo de la fe para apagarlos, con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Es que usted no llegó hasta el verso 15, Sí. en donde dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Ahí está el título de nuestra lección. Ahí aparece la paz. Muy bien. Entonces nosotros vamos a ver acá distintos elementos que Pablo está haciendo una alegoría, ¿cierto? Esto en ningún momento lo vamos a interpretar como que Pablo nos está llamando a incorporarnos a ningún ejército, no, ni a que nosotros nos dediquemos a las labores bélicas, sino que está haciendo una semejanza con cómo para una determinada circunstancia los elementos que hay que llevar son los necesarios que hay que llevar. Yo pensaba cuando lo estudiaba esta semana, que estuve en pabellón también, lo mismo, hay una panoplia para cuando uno va a pabellón a hacer una cirugía, y de nuevo, tiene que hacerla entera, o sea, uno se tiene que poner un traje, pantalón y una camisola. Hay que usar un gorro porque el pelo tiene que quedar cubierto, hay que ponerse la mascarilla, hay que usar unas botas sobre el calzado que uno lleva, que también son desechables. Luego adentro del pabellón uno se tiene que poner unos delantales absolutamente estériles, guantes estériles. Entonces hay toda una preparación, y si uno no tiene eso, llega la enfermera encargada de pabellón y no se puede hacer nada. Entonces es como podría, o sea, si a mí me hubiese tocado escribir esta epístola, cosa que le agradecemos a Dios que así no haya sido, yo probablemente hablando algo diferente. Claro, pero yo probablemente hubiese usado esa alegoría, esa metáfora para explicar esto mismo, ¿cierto? Como cuando uno va a desempeñar una función tiene que estar adecuadamente preparado para poder hacerla bien. Y eso es lo que Pablo nos está acá ahora detallando en las distintas partes de esta armadura. Bueno, y de todas maneras, sabiendo que tenemos una guerra declarada,
que no podemos optar por otra cosa porque estamos en medio de la guerra, lógicamente tenemos que pensar en lo que se nos está ofreciendo. Esto que va a protegernos y va a proteger distintas partes de nuestro cuerpo, pero finalmente nos protege completo. Y lo que se trata de aquí es salir con vida después Exacto. de la batalla. Ese es el objetivo. Claro que sí. Entonces, aquí la iglesia se ve como un ejército unificado. Y creo que eso es importantísimo porque tenemos que tener presente que es como la cadena. La cadena es fuerte, la cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si yo fallo, como sucede en todo ejército, si uno de los soldados falla, puede ser el término de toda la compañía. Claro. Entonces, ahí tenemos que pensar en eso. La iglesia, un ejército unificado. La unidad es importantísima. Sin lugar a duda, y Pablo le dedica en distintos párrafos de la carta varias alusiones a este tema de la unidad de la iglesia y del rol que tiene la iglesia como cuerpo podríamos decir colegiado, como comunidad. Y eso es bien importante porque en nuestros días, incluso en personas con creencia religiosa cristiana, existe la tendencia a decir, a ver, yo no tengo para qué ir a una iglesia, Claro. Yo me puedo relacionar con Dios directamente, Sí. sin necesidad de una congregación, de un grupo, de una institución. Y eso es verdad, nuestra relación con Dios es personal. Sin embargo, luego de esa relación personal, a través de nuevo, haciendo persistentemente un seguimiento a lo que es la historia del pueblo de Dios en la Biblia, es eso. Dios tiene un pueblo. Dios no tiene personas individuales en la historia con las que se ha relacionado con cada persona individual, pero todas ellas constituyendo una unidad que es un pueblo. Y Cristo va a venir, murió por la humanidad en forma plural, digamos, por cada uno, pero por el conjunto, y Dios también va a venir a buscar a un pueblo. Entonces, Sí, porque él dice que cuando venga va a venir a buscar a su iglesia. Exacto. Y su iglesia son todos los componentes que forman este ejército del cual nos habla Pablo en esta carta. Entonces, esa unidad que usted menciona es muy relevante, Claro, porque de todas maneras. son y somos cada uno de nosotros parte del pueblo de Dios, y tenemos que entender que esa relación entre nosotros y ese constituir un pueblo es uno de los elementos importantes para nuestra definición como cristianos. Aquí en el capítulo 6 del libro de Efesios, en el verso 14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Aquí nos habla de un cinturón, el cinturón que tenía el soldado para que las prendas permanecieran en su lugar, lo que llevaba a permanecer en su lugar. Importantísimo ese cinturón, y ese cinturón es la verdad. ¿Y por qué es tan importante? Porque sustenta, da libertad, lo que dice Juan 8:32, conoceréis la verdad. Hace que lo demás se mantenga en su sitio, en el sitio que corresponde, porque si el soldado no llevaba el cinturón, las prendas mismas, las prendas de vestir, podían ser una trampa para él, porque si se enredaba no tenía ninguna posibilidad. Entonces tenía que tener cada cosa en su lugar, y el cinturón ha sido una parte importante. Claro, sujetaba las prendas íntimas, o sea, Claro. También la ropa, podríamos decir, más interior que tenía el soldado. Y además
y bueno, el estar vestido, sabemos que desde el Edén el hombre sintió vergüenza de estar desnudo, entonces Sí. tampoco iba a querer exponerse de esa manera en un campo de batalla. De hecho, nosotros usamos popularmente cuando queremos que alguien se haga se haga cargo de algo, decimos afírmese los pantalones, ¿cierto? Ah, sí. Usamos esa expresión. Entonces, esto era exactamente eso, afirmarse la ropa interior, mantener de alguna manera la dignidad, mantener también la presencia adecuada para estar en un lugar público, en un campo de batalla. Y una cuestión más importante, en ese cinto, en ese cinturón, iba el lugar para la espada. Ahí, en ese cinturón de la verdad, iba puesta la espada, que vamos a ver también Correcto. en unos momentos más qué relación tiene la verdad con esa espada que está puesta ahí. Importantísima la verdad. Vamos a tener que seguir conversando acerca de la verdad. Y bueno, en relación, la verdad es que toda la armadura está relacionada. No podemos prescindir de ninguna de las partes porque todos son importantes. La verdad es importantísima, porque cuando nosotros conocemos la verdad, bueno, lógicamente dejamos el error atrás. Y cuando nosotros creíamos, por ejemplo, si citamos hay personas que viven atadas a los horóscopos, ¿ah? Y no pueden salir de casa si no leen el horóscopo, y si el horóscopo dice que es desfavorable, no salen sencillamente. Bueno, creencias, pero la verdad os hará libres, dice. Cuando nosotros conocemos la verdad, sabemos que debemos confiar en Dios, y Dios es el que se preocupa de nosotros, no tenemos que Y estar esa preocupando de verdad mantiene el resto de las cosas en su Justamente, lugar, nos da una estructura para el resto de las cosas. O sea, nuestra armadura, como estábamos diciendo recién, nuestra constitución, nuestra unidad como pueblo, está sustentada, basada en la verdad, que es la que sujeta el resto de los elementos de esta unidad. Ahora, nos menciona también un vestido. Sí. ¿Con qué nos vamos a vestir? La coraza, una coraza de justicia, que tenemos que recordar que es la justicia de Cristo la que nos protege. Porque no hay justicia en nosotros. Para poder presentarnos ante Dios, tenemos que hacerlo mediante la justicia de Cristo. No podemos presentar méritos ante el Señor, porque no los tenemos. Entonces, por eso que es importantísimo esto de la justicia, la lealtad del cristiano a los principios. Entonces, tenemos que tener presente esto, que esa coraza es importantísima. La coraza justamente cubría las partes más letales, más sensibles, el corazón, los pulmones, todo eso estaba cubierto por la coraza. Partes que son muy importantes, cualquier herida ahí ya puede ser mortal. Y por lo tanto significa que para poder desplazarnos en muchas partes de la Biblia nosotros vamos a encontrar el término de las vestiduras blancas. Sí. Y cuando nosotros nos vamos a referir y vamos a encontrar esta verdad en otras partes de la Biblia, siempre vamos a decir que las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. O sea, nosotros necesitamos poder presentarnos con una vestidura que sea acorde a el lugar al que vamos, en este caso la batalla, en otro caso hay un ejemplo de una fiesta de bodas, ¿cierto? Sí. Y en que hay gente que no llega vestida para la ocasión y entonces le prestan esta ropa. Entonces esta justicia, este vestido, esta coraza, no la podemos adquirir nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestro propio talento, sino que la recibimos y nosotros también sabemos que hay distintas formas en que podemos tener esta justicia de parte de Cristo, una justicia que nos es dada, que nos es, decimos nosotros, imputada, y hay otra justicia que vamos consiguiendo impartida. Y quisiera ir al libro de Efesios, unos capítulos atrás, que estudiamos en el capítulo 4 y en el verso 24, donde Pablo, antes de llegar a esta parte, nos dice lo mismo, nos refuerza la misma idea, y dice: vestidos del nuevo hombre. De nuevo está esto de la vestidura, creados según Dios en la justicia. O sea, de nuevo esta vestimenta de justicia, y lo relaciona con algo más. Dice la justicia y
la santidad de la verdad. y Aquí la están las verdad. dos. Aquí Ahí están las dos cosas juntas. absolutamente ligadas, Así ¿cierto? es. Esto de la justicia y la verdad se relaciona con la santidad, que también es parte de lo que necesitamos para encontrarnos en esta Bueno, esta vamos a relación. pasar inmediatamente al verso 15, que dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Aquí está el Evangelio de la paz. ¿Cómo puede ser el Evangelio de la paz cuando estamos en guerra? ¿Cuál es el rol nuestro como soldados en esta batalla? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? Pues comentábamos un poco la semana anterior, Sí. ¿cierto? Que decía que el objetivo de todo este armamentario era que nosotros pudiéramos estar firmes, Sí. que pudiéramos resistir. Y bueno, lo que Dios quiere es que nosotros, Seamos que nuestros pies llevan, pacificadores. es una bienaventuranza. Sí, llevamos... es difícil el tiempo en que estamos viviendo. Hay tanta violencia, hay tanta injusticia, que a veces uno reacciona. Pero no reacciona como reaccionó Jesús, por ejemplo, cuando echó los mercaderes del templo. Porque Jesús se enojó porque estaban haciendo algo incorrecto, pero, como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. ¿Mm? Difícilmente nosotros llegamos hasta ahí, difícilmente, porque generalmente la ira nuestra nos lleva al pecado, porque deseamos la muerte de la persona que nos hizo algo y quisiéramos hacer cualquier cosa. Sin embargo, el Señor no actuó de esa manera. Y nosotros tenemos que aprender de Él, y se espera que nosotros como cristianos seamos pacificadores. Y en el tiempo que estamos viviendo, vuelvo a repetir, No está fácil, no está fácil. Me acordé en el texto de Isaías 52, en el versículo 7, dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, Dios reina. Isaías también habla de que el Señor Jesús era el príncipe de la paz, príncipe de paz, que sería llamado príncipe de paz. Y nosotros tenemos que pensar en que si no somos pacificadores, es algo por lo que tenemos que empezar a orar. Exactamente, es algo que deberíamos tener en mente. Y Pablo, revisando acá durante el estudio, teníamos que en prácticamente todos los capítulos, en el capítulo 1, saluda diciendo gracia y paz a vosotros. Luego nos hace mención que Él, refiriéndose a Cristo, es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno, ¿cierto? Haciendo la paz entre estos distintos grupos. Después en el mismo capítulo 2, en el verso 15 dice: vino y anunció las buenas nuevas de la paz. En el capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Después en el verso 3 dice: calzados los pies con el evangelio de la paz. Y cierra el capítulo, así como lo abrió en el capítulo 1, saludando gracia y paz a vosotros. La despedida en el capítulo 6 es paz a los hermanos. O sea, la paz era un tema al que Pablo está convocando a este grupo de cristianos en Efesios y que nos convoca a nosotros. Bueno, y el saludo de los cristianos tenía que ver precisamente con eso, porque siempre el saludo era shalom. Y De shalom los significa judíos. paz. De los judíos. De los judíos, claro. Shalom, y shalom es paz. Claro. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender y tenemos que estar dispuestos a hacer la paz. Y para hacer la paz, tenemos que tener presente también que debemos perdonar, así como Dios nos perdona a nosotros. Ahora, si continuamos con el texto, dice el verso 16: y sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces acá tenemos tres elementos: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu.
que es la palabra de Que es Dios. la palabra de la Dios. espada es la palabra. Entonces, en ese sentido, tenemos que estar dispuestos a usar el escudo. El escudo era un elemento bastante pesado que usaban pero que los protegía bastante. Pero nosotros tenemos este escudo que nos protege, pero tenemos que tener presente que debemos usarlo, debemos tenerlo. ¿Ah? Portarlo. Portarlo. Porque si lo tenemos guardado en la casa no nos sirve mucho. Pero este escudo nosotros lo desarrollamos, no lo podemos comprar, lo desarrollamos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tenemos que, dice que si no tenemos fe, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que orar, pero esa fe no va a caer como un chorrito de agua en la cabeza. La fe, cuando nosotros pedimos fe, el Señor precisamente nos va a poner en situaciones en que podamos desarrollar la fe. Sí, de todas maneras, pero también nosotros tenemos el texto que nos dice que la fe es un don de Dios. Sí, o sea, por eso. solo lo podemos recibir de Claro. Dios, no lo podemos generar, nosotros no podemos generar fe. Pero el deseo de recibir y de, como dice usted, de pedir fe, es la actitud de nuestro intelecto, ¿cierto? De optar a esa bendición, de optar a ese don. Y eso significa que nos estamos abriendo a la posibilidad de recibirla y luego que la hemos recibido, de poder ejercitarla y de poder hacer de esa fe parte de nuestra vida, parte de nuestra voluntad incluso. En 1 Juan 5:4 dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Exactamente. Entonces tenemos que estar conscientes. A veces dicen, pero yo lo que más tengo es fe, yo tengo mucha fe. Pero yo me doy cuenta que realmente tengo mucha fe cuando viene un problema bastante serio y yo soy capaz de mantenerme calmo y de esperar en Dios. Yo cuando viene un problema, yo quiero que el Señor actúe de inmediato, ahora el tiro, quiero que me saque inmediatamente el problema. Y el Señor a veces no piensa lo mismo. Entonces, por eso que creo que en esas circunstancias donde se ve realmente cuánta fe tengo, y sirve también para darme cuenta que no es la fe que yo creía tener, pero sí la que necesito. Exacto. Después está la imagen en algunas versiones dice yelmo, que corresponde a un casco, que en realidad era más que un casco porque tenía también unas protecciones para las orejas y para el cuello, ¿cierto? Para también poder hacer resistencia contra ataques en esta zona. Y es linda la imagen que presenta Pablo porque dice que el yelmo, o sea, lo que está en nuestra cabeza, podríamos decir lo que tenemos en mente, es la salvación. O sea, lo que nosotros, lo que protege nuestra cabeza, lo que protege nuestros pensamientos, es mantener como meta, mantener como prioridad la salvación. Y eso va a hacer que se ordene el resto de toda nuestra armadura, porque vamos a usarla desde el momento en que para nosotros nuestro pensamiento, como dice también Pablo, ¿cierto? En Hebreos, puesto los ojos en Jesús. O sea, cuando nuestra mirada está en el cielo, cuando la salvación ocupa el primer lugar en nuestro pensamiento, es nuestro casco, entonces eso también tiene un valor muy significativo. Y yo creo que esto también nos ayuda a mantenernos de parte del Señor, porque tengo que tener presente que la salvación ya la tengo. No es algo que voy a adquirir. La salvación, el Señor la compró. O sea, la salvación está disponible. Está disponible. Que yo la tenga o no, bueno, eso es... pero por eso es cosa mía, porque Exacto. El Señor me da la salvación. Es algo que tengo que tomar, yo no tengo que comprarla. El Señor ya pagó por ella. Así que esa salvación me pertenece. Pero tengo que tener presente también al precio que tuvo esa salvación. No puedo tomarla livianamente. A veces, no, si a mí no me interesa ser salvo. Es ser muy mal agradecido cuando me están dando algo de tanto valor. Creo que no actuaría así si me dieran un regalo de mucho valor, un regalo material.
seguramente no actuaría así. Si me regalan una ¿cómo se llama? Una finca, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Un rancho con con petróleo. Claro, y con una casa maravillosa. Dudo mucho que yo lo desprecie. No. Claro. En ese sentido, tengo que tener presente de que esta salvación es una salvación muy grande. Es valiosa. Y solamente el Señor lo hizo porque me ama. Desea que yo tenga esa salvación porque Él quiere que yo goce de todo lo que Él ha ido a preparar al reino de los cielos. Finalmente, la figura que nos queda, o la parte del armamentario que nos queda, es la espada, como decíamos recién, ¿cierto? Que esa espada va en el cinto. Y dijimos que el cinto era la verdad y la espada es la palabra. Entonces ahí se produce de nuevo un cruce de significado entre el cinturón que nos afirma que es la verdad y la espada que es la palabra que es parte de esa verdad. O sea, la palabra de Dios es la verdad y es también la manifestación del Espíritu, porque dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la verdad. Y con esta espada yo puedo defenderme, pero también puedo atacar. Me defiendo cuando el enemigo me está atacando, pero también ataco cuando voy a conquistar el mundo para el Señor. Recordemos que fuimos llamados a predicar el Evangelio. Y cuando voy a predicar el Evangelio, yo tengo que ir con mi espada. Tengo que ir con mi espada para poder entregar estas verdades que el Señor nos ha dado a conocer. Bueno, ya una vez más nos sucedió que el tiempo pasó demasiado rápido. Tenemos que tener presente que la Iglesia interviene en el conflicto cósmico con la misión de proclamar el Evangelio de la paz. Además de eso, no luchamos en solitario en una batalla, porque con el Señor somos más que vencedores. Tenemos que pensar en esto. El Señor nos dio ya la victoria. Yo tengo que ponerme del lado de Él y hacer lo que Él me manda para poder, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, alzar mis brazos al cielo y decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Qué maravilloso será ese momento. Creo que todos nosotros que estamos participando de este estudio tenemos el mismo deseo. Amén. Solamente nos queda pedirle al Señor que nos ayude para que esto sea una realidad. No porque esto sea tan difícil, porque yo tengo ciertos problemas que a lo mejor todavía no he podido solucionar. Yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a solucionar esos problemas de carácter que todavía no logro sacar. Creo que estamos en las mismas condiciones todos. Por eso, pidámosle al Señor que nos ayude y dejemos todo en las manos del Señor, porque el Señor es bueno y misericordioso. Estamos contentos de haber podido compartir esta lección con ustedes. Para despedirnos, queremos desear lo mejor para ustedes y sus respectivas familias. Un fuerte y cariñoso abrazo y será hasta el próximo sábado. Que tengan un lindo sábado. Un abrazo. Llegó la
sábado, niños, ¿cómo están? Aquí estamos todos contentos porque un nuevo sábado, ¿no es cierto? Dios nos acompañó en una semana, tenemos este día y podemos darle gracias porque es nuestro Dios, porque nos creó, nos dio este día ¿para qué? Para recordar que Él es nuestro Creador, para honrarlo. Les quiero leer el texto bíblico que corresponde para el día de hoy. Se encuentra en Proverbios. Adquiere sabiduría, engrandécela, y ella te engrandecerá. Te honrará cuando la hayas abrazado. Proverbios 4, 7 y 8. Yo creo que se acuerdan cuando hablamos de este joven que pidió sabiduría. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Salomón. Muy bien. Salomón escribió muchos proverbios, tiene un libro donde entrega muchos consejos y él dice que tenemos que adquirir sabiduría. También nos dice que la sabiduría es conocer a Dios. ¿Saben ustedes que una de las historias que están registradas en la Biblia de cómo gobernó Salomón, que fue un ejemplo y fue un momento muy duro, digamos, para que la gente aprendiera que Salomón era sabio? Habían dos madres que tenían dos pequeñitos que vivían en la misma casa. Estas dos mamitas se quedaron dormidas con sus bebitos y una de ellas, sin querer, ¿qué pasó? Aplastó al chiquitito y murió. Y ella se dio cuenta que el bebito había fallecido, pero también vio que la otra que estaba al lado, su bebito estaba bien. ¿Y qué hizo? Vino y lo cambió. Entonces ella que se quedó con el bebito vivo y entregó a la otra persona un bebito que no estaba vivo. Cuando la otra mamita despertó, ¿qué se dio cuenta? Que no era su hijo y se armó un gran enredo que llegó hasta donde el rey. Y ellas reclamando llegaron donde el rey. El rey, ¿qué pasó? Llegaron estas dos mujeres, una con el bebito muerto y la otra con el bebito bien. Y cada una comenzó a poner sus argumentos. Este es mi hijo. La otra decía, no, este no es mi hijo, etc. ¿Qué hizo Salomón? Dijo, a ver, guardia, tráigame la espada. Dijo, ¿cuál es el bebé vivo? Este. Ya, para que no se peleen, ¿qué vamos a hacer aquí? Tomen el bebé, pártanlo por la mitad y cada mamá se lleva la mitad de un bebé del que está vivo y así no hay pelea. ¿Qué creen ustedes que pasó ese momento? La mamá dijo, no mi rey, por favor, no lo mate, que se lo lleve nomás. Y el rey que dijo, esa es la mamá, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? La mamá se llevó a su bebito y el pueblo quedó asombrado porque con una astucia hizo, ¿no es cierto?, que la mamá verdadera reflejara el amor por ese bebé para que no muriera. Bueno, niños, así es la sabiduría que nos da Dios para los momentos oportunos. Tener astucia, saber decidir, discernir, como dice la Biblia. Pidámosle a Dios que tengamos sabiduría, que tengamos entendimiento, que tengamos la capacidad de poder discernir para tomar decisiones correctas. No solamente los grandes toman decisiones correctas, los niños también deben tomar decisiones correctas. Cuando viene alguien y te dice, oye, hagamos tal cosa, mejor no le digas a tu mamá. ¿Qué tienes que decir tú? No, a mi mamá yo no le miento. ¿No es cierto? Esas son decisiones correctas. Niños, oremos para que tanto los adultos como los niños pidamos ayuda a Dios, nos dé sabiduría para tomar decisiones correctas. ¿Nos acompañan? Oremos. Gracias, querido Jesús, porque tú estás siempre acompañándonos, porque también quieres ayudarnos, porque también quieres darnos sabiduría. Ayúdanos, Señor, para que en aquellos momentos difíciles nosotros podamos decidir correctamente, de acuerdo a tu voluntad y siendo también sabios para honrar y glorificar tu nombre. Que no nos dejemos engañar. Ayúdanos a nosotros los adultos y también a los niños, porque queremos honrarte.
Te damos las gracias, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué lindo! Ahora cantemos todos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta el Japón. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Bolivia. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en España. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Angola. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Estados Unidos. Él vendrá con las nubes, todo ojo le verá, hasta en Brasil. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, oh, oh. Todo pueblo, lengua y tribu y naciones cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Oh, 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 oh. Cantarán aleluya al Rey que viene, Jesús. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos nuevamente bienvenidos a este espacio de Lyrics, el espacio donde todos podemos disfrutar de distintas y lindas alabanzas musicales de nuestra iglesia. Recordemos que para que ustedes puedan ser partícipes de este espacio, lo pueden hacer a través de dos medios que ustedes ya lo saben, pero es importante recordar. El primero es mediante el link que está al pie de este video y la otra alternativa es mediante el código QR que está apareciendo en este momento en su pantalla. Así que están todos cordialmente invitados a que puedan mandar sus solicitudes y nosotros crear
este espacio en conjunto. El día de hoy vamos a disfrutar del primer tema que se titula Jamás temeréis, del cuarteto Bethel. Este canto fue solicitado por Renato Rojas de la comuna de Providencia y aprovechamos de enviarle un cariñoso saludo no solo a él, sino también a todas las personas que nos ven de distintas comunas y también de distintos países. Que disfrutemos este canto y entonemos todos juntos. Si ves que un día te faltan fuerzas y todo es muy oscuro para ti y es muy difícil hallar respuestas, pide a Jesús por ti. Día a día con Cristo cerca, el sol sobre las tinieblas brillará. Y así no más, ya, jamás temeré. Porque Dios tan grande le dio a mi ser amor y gran valor. Ya estás por hacer en tu vida un cambio. Si estás pensando en porque es natural ir de la mano del Señor. Y así no más, ya, jamás temeré. Si buscas paz, si ves que cuesta a Cristo un modo de entrar en ti, verás que fácil será tu cambio. Dirás, oh, gracias Dios, gracias Dios. Y a todos amaréis del buen Señor. No más, ya, jamás, ya, jamás, Qué lindo poder haber disfrutado, ¿no es cierto?, de este hermoso canto Jamás temeréis. A continuación vamos a disfrutar de un segundo tema que se titula Ven a Cristo, de Gio Granobles. Él es un cantante que en su niñez dedicó mucho tiempo a poder desarrollar su don y apoyar a su padre, que su padre era un pastor adventista y su madre era una profesora de nuestra educación adventista. Él creció en Medellín y poco a poco fue desarrollando sus talentos y los puso al servicio de Dios, y lo que estamos viendo ahora es el resultado, ¿no es cierto?, de mucho trabajo y
una gran cantidad de tiempo de poner este don al servicio de Dios. Este canto está dedicado a Irene Gallardo con mucho cariño de su iglesia de Bles, Ghana. Que disfrutemos todos juntos y cantemos. En la oscuridad sientes el pecar, pero quieres de su eterna paz. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Ahora que has llegado, un nuevo ser tendrás, gracias a su sangre de perdón. Canta Cristo, canta Cristo, canta Cristo con fe. Como un pequeño que empieza a caminar, recuerda que así tú crecerás. Vive en Cristo, vive en Cristo, vive en Cristo con fe. A veces en las pruebas no sabes qué hacer y el dolor recae en tu ser. Dile a Cristo, dile a Cristo, dile a Cristo con fe. Hoy cuando Él te hable, brindándote su amor, felicidad tendrá tu corazón. Alaba a Cristo, alaba a Cristo, alaba a Cristo con fe. Final con gozo, volando a su hogar, en armonía por la eternidad. Abraza a Cristo, abraza a Cristo, abraza a Cristo. Amén. Ven a Cristo, ven a Cristo con fe. Describiendo a nuestro Señor Jesucristo, el gran apóstol San Pablo lo dice de esta manera, inspirado por Dios. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Sí, Jesús creó todas las cosas y Él existía antes de todas las cosas. Se desprende una sola gran verdad, que Él es Dios, integrante de la Trinidad, eterno y sin comienzo en el tiempo. Y como declara San Juan,
el Verbo, o sea Jesús, era Dios. Él estaba con Dios en el principio y por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. Y Jesús se encarnó, tomó nuestra naturaleza y habitó entre nosotros, llenos de gracia y verdad. Más tarde nuevamente el discípulo Juan toca el mismo tema y dice que estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Es también San Juan el que registra las palabras del discípulo Tomás, quien inicialmente no creyó en la resurrección de su maestro, pero cuando vio por sí mismo al Señor resucitado, exclamó: Señor mío y Dios mío. Tomás llamó Dios a Jesús y no estuvo equivocado. De haber cometido un error al llamarlo así, Jesús lo habría corregido, ¿no te parece? Y volviendo a San Pablo, él dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. El mismo que por amor a nosotros tomó la naturaleza humana y se hizo totalmente hombre para colocarse en nuestro lugar, fue también y sigue siendo nuestro Dios omnipotente, autor de nuestra redención. Si Jesús no hubiese sido Dios, ¿qué valor o qué significado tendría su muerte en la cruz? Ninguno. No sería la ofrenda del Dios humanado que murió en nuestro lugar, sino apenas la muerte de un mártir inocente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros, dice la Escritura. Y en otra porción dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Aceptar estas verdades es haber entrado en el camino de la felicidad y la vida eterna. Dios te bendiga. Haz de los principios de la Biblia tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es una mejor manera de vivir. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. Pasa el tiempo y pasan las horas, no entiendes dónde está Dios. Difícil la espera de su respuesta, solo queda confiar en su amor. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. Pasado el tiempo, hallé tu respuesta, una luz me iluminó. Eras tú obrando en el tiempo perfecto, ahora entiendo tu decisión. Porque Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Espero hasta encontrar la respuesta. La, 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 la. Sí, Cristo me ama. Él me ama. Sí, Cristo me ama. Sí, Cristo me ama. Él sabe que es mejor.
Muy bien, luego de escuchar este lindo canto de las voces del grupo Fieles Voces de Colombia, los invito a que pongamos nuestra mente y corazón en sintonía con la meditación de hoy, el que estará a cargo del pastor Siegfried Mayer, quien nos presentará el tema titulado Los tiempos en que vivimos. Muy buenos días, apreciados hermanos y amigos. Qué privilegio es poder comunicarnos, pero con un propósito esta mañana, de estudiar la palabra de Dios. Y los quiero invitar a que esta mañana veamos un libro diferente, que no siempre es consultado. Me refiero al libro de Crónicas, que puede aparecer para algunos un poco soso, ¿verdad? Un poco tedioso, por los nombres diferentes, extranjeros, un poco engorroso de leer o de pronunciar, genealogías. Pero en la palabra de Dios todo tiene su razón de ser, porque las genealogías mismas muestran que estos hombres fueron reales y son hechos históricos. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, viendo el libro de Crónicas, uno puede encontrar de vez en cuando alguna frase, alguna pausa, alguna línea que capta la atención de uno. Y ese es el caso que esta mañana los invito a ver en Primera de Corintios, capítulo 12 y verso número 32. Miren ustedes lo que dice allí. De Isaacar 200 jefes y todos sus parientes, bajo sus órdenes, eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. ¡Qué tremendo texto! Ahora, la pregunta es, ¿cuál era el contexto de cuando se escribió lo que hemos acabado de leer? Tiempos peligrosos, no eran fáciles. Eran tiempos de mucha alteración, incertidumbre. ¿Por qué razón? El primer rey de Israel, Saúl, había muerto. Ustedes saben cuando ocurren estas cosas. Y estaba pronto a asumir David al trono, al poder. Entonces, era un tiempo en donde uno tenía que tener mucho cuidado con quién se iba a alinear, a adherir. Porque si lo hacía con un jefe, alguna personaje, alguna autoridad errónea, equivocada, podía costarle la vida. Bueno, así es. Sin embargo, las tribus de Israel, viendo esta situación de incomodidad, lo analizaron, lo evaluaron y decidieron alinearse con David. Y así vinieron Judá, los hombres de Leví, de Benjamín, Simeón, Efraín y finalmente Isaacar, cuyos hombres, cuyo equipo eran muy particulares, muy sui generis, como leímos, ¿verdad? Y es digno de notar sus características. Se menciona que aquellos hombres entendieron el tiempo y supieron lo que debían hacer. Saben ustedes que encontré en el comentario bíblico adventista una explicación que da sobre Isaacar y sus hombres. Y porque no puedo mejorarlo, lo leo. Dice lo siguiente: estos hombres de Isaacar eran hombres que tenían sabiduría para comprender el significado de los acontecimientos actuales y que podían brindar un consejo inteligente. En otras palabras, hombres con sentido común, hombres equilibrados, ¿verdad? Sabían dónde estaba el norte, sabían qué hacer, cómo actuar. Además, tengo también una pequeña cita de un erudito del Antiguo Testamento, su nombre, Stephen Sean Todd, y comentando el mismo texto dice lo siguiente: este texto recuerda a los lectores cristianos, ustedes y yo, sobre las palabras de Jesús en cuanto a la importancia de leer las señales de los tiempos, porque Isaacar tuvo el discernimiento de percibir la mano de Dios
sobre David. La sabiduría para establecer la dirección de la conducción del Espíritu Santo y el valor para actuar. 3 palabras claves, ¿verdad? 3 conceptos, ¿verdad? Discernimiento para percibir la mano de Dios, sabiduría para establecer la conducción del Espíritu Santo y el coraje para actuar. La pregunta para hoy, porque bien la palabra nos lo dice, lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito. Entonces las preguntas bien caben presentarlas. ¿Nosotros entendemos los tiempos actualmente? ¿Sabemos lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos también el coraje para actuar en el momento oportuno? Buenas preguntas, ¿verdad? ¿No? Y a esta podríamos adjuntar otra más. En medio de todo lo que estamos viviendo, esta situación de violencia exacerbada, las naciones alteradas y todo este mundo conmocionado, nosotros, como cristianos, como estudiantes de la palabra de Dios, ¿somos nosotros conscientes de las señales que muestran que estamos viviendo en los últimos días? Buena pregunta. O estamos diciendo, como muchos lo hacen en la actualidad, no, dice, esto no tiene sentido, esto no se aplica para nosotros porque estamos viviendo en una época diferente, días diferentes, está bien para ese tiempo, no para hoy. Cuidado, no caigamos, ¿verdad?, en posiciones erróneas. Por el contrario, tengamos una fe más madura, más sólida en la roca de los siglos, que es Jesús. No caigamos tampoco en sensacionalismos, en exageraciones que a nada conducen. Debemos ser equilibrados. Ahora, amigos y hermanos, tenemos los 4 evangelios, ¿verdad? 3 de ellos, Mateo 24 y 25, Lucas 21 y Marcos 13, son un paralelo en cuanto a hablar de Jesús, acerca de Él. En estos 3 evangelios se habla acerca de Jesús, acerca de los últimos días y también de cuándo habría de regresar, de su regreso. Interesante. Ahora, entonces, vamos a lo que ocurrió allí en Jerusalén. Jesús estaba en el templo, terminado lo que tenía que hacer allí, sale con su equipo, rodeado por sus discípulos, y aquellos discípulos, ¿verdad?, al salir del templo, oye, ven allí el olivar al frente de Jerusalén, el templo, ¿verdad?, con sus capiteles dorados, las magníficas columnas blancas, ¿verdad?, que cuando las hería el sol era todo magnificente. Y de paso, bien sabemos que el templo era el meollo, era el motivo de orgullo para los judíos. Entonces, cuando ellos tiran la atención, ¿no es cierto?, de Jesús sobre todo esto que es tan maravilloso para ellos, Jesús los mira y, como Él sabía hacerlo, ¿verdad?, con comprensión, les dice en Lucas, capítulo 21 y verso 6, ¿ven todo esto? Lindo, ¿verdad? Sin embargo, todo esto será destruido. No quedará piedra sobre piedra. Oye, pero qué tremendo. Los discípulos querían, diríamos, impresionar al maestro, y ahora es al revés. El maestro, ¿verdad?, los deja paralizados. Así es, hermanos. Les preguntan, bueno, Señor, ¿y de esto? ¿Cuándo será? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Por favor, dinos. Y lógico, Jesús gustosamente respondió, porque Jesús nunca deja a sus hijos en la oscuridad. Ahora vemos en Lucas, el capítulo 21, y continuando con el verso 28 en adelante, Jesús les explica a sus discípulos lo siguiente: tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Verdad? Oye, la expresión,
mirad que ninguno se engañe. Es una orden, es un imperativo. ¿Para quién? Para sus discípulos, para sus hijos, para los miembros de su iglesia. No se dejen engañar, porque el enemigo tratará de engañar a quienes, si es posible, a los que no tienen con él, a los escogidos. Y él continúa diciendo, vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Noten ustedes, qué manera de tentar. Pero Jesús dice, no los sigan ustedes. Cuando sepan de guerras y revoluciones, no se asusten, no se alteren. Es necesario que esto suceda primero, pero el fin no vendrá enseguida. Y aún más, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Nos suena un poco familiar estas expresiones en la actualidad? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero esto no es todo, dice, habrá grandes terremotos, hambre, epidemias, por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en los cielos. Amigos, este capítulo que estamos leyendo es de mucho contenido porque incluso dice a continuación que incluso seremos perseguidos por ser fieles al Señor. Pero en virtud o ateniéndonos al tiempo, diremos, ¿verdad? Recordando que el Señor les dijo claramente, habrían guerras, rumores de guerra, epidemias, etcétera. Y hermano, no necesito explicarle porque nosotros hemos salido y estamos todavía, y se anuncia nuevamente un rebrote que vendrá esta cosa, y empieza a aumentar nuevamente los índices de contagio con las epidemias. Oye, terremoto. Terremoto. La semana antepasada, 2 veces a la semana fuimos visitados por estos eventos telúricos. 5.3 Richter. ¿Nos dice algo? Chile, ¿verdad? Está a la cabeza en el año 60 con 9 puntos Richter, el más grande que hemos tenido en la historia. Tsunamis, etcétera. ¿Qué nos están diciendo esto? Ahora, hambre. Un clic hacemos, ¿verdad? Internet nos va a mostrar no solamente decenas o centenas o miles, sino que millones de personas que están teniendo poco acceso a los alimentos. Y de hecho, hay miles y miles que están muriendo de inanición. Veamos Sudán, norte de África, lugares de Asia. Tremendo. Ahora, pestilencias, ya hemos hablado suficiente. Entonces, al igual que los apóstoles entonces, nosotros hoy hacemos la misma pregunta. Señor, queremos entender los tiempos. ¿Para qué? Para saber responder a quienes nos pregunten. Ahora, con toda esta situación que hemos visto y hemos leído en Lucas y todas sus implicaciones, ¿son estas una señal de que estamos viviendo en los últimos tiempos? Por supuesto que sí, absolutamente. No nos quepa ninguna duda, apreciados amigos. Por eso el Señor ya nos lo dijo. Ahora, Él habla de los últimos días. Ahora, al analizar este concepto de los últimos días, necesitamos detenernos un poquito para analizarlo y saber en su justa medida lo que el Señor quiso y trató de explicarle a su discípulo y por extensión a cada uno de nosotros. Los escritores del Nuevo Testamento son claros en advertirnos que los últimos días empezaron con la venida de Jesús. Pastor, dirá usted, ¿cómo es eso? Así es, hermano, así lo dice la Biblia, no lo digo yo, con la venida de Jesús, la llegada del Mesías. Miren ustedes, en el libro de Hebreos, ¿verdad? Se presenta a Jesús como el resumen por excelencia de que Jesús es el mejor en todas formas, tiempos e ideas. Jesús es el mejor. Y en Hebreos capítulo 1 dice lo siguiente, leo, Dios Padre, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres
por los profetas. Apreciados amigos, claramente, ¿no es cierto? En el pasado Dios dejó aquí, ¿no es cierto?, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos, ¿no es cierto? Como una antorcha que brilla en lugar oscuro, dice Pedro, ¿verdad? Habló a través de los profetas. Pero continúa el texto, dice, y en estos últimos días, el concepto que estamos analizando, dice, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Amigos, así que, ¿no es cierto?, en el pasado, Dios habló por los profetas, hoy nos habla a través de Jesús, a través por medio del Hijo. Ahora, quiere decir claramente que estamos viviendo en los postreros días. Estamos viviendo en los últimos días. Y hemos estado en los últimos días ya hace mucho tiempo. No es que es ahora, siglo XXI. Empezó con la venida de Jesús. De ahí empezó, ¿verdad?, la cuenta regresiva hasta su regreso. Entonces, ¿cuál es el propósito de las señales? Jesús las dejó, ¿no es cierto? Preguntamos por qué el propósito, porque al poco de leerlas nos damos cuenta que estas señales se han dado en el pasado. No es cuestión de ahora que los medios de comunicación, ¿verdad?, con último minuto, ¿verdad?, y sale un flash, ¿verdad?, y la comunicación va al mundo entero. No, esta situación se ha dado en el pasado. Sin embargo, la explicación que da Jesús y lo que quería y tenía en mente al darle este texto a sus discípulos es que en este pasaje él está tratando de explicar que está hablando de la calidad del tiempo, ¿no es cierto?, que estaría, ¿no es cierto?, entre su venida y su regreso. Pero esta calidad de tiempo sería empeorando, sería degradando. Está hablando de la calidad de tiempo más bien que la cantidad de tiempo, ¿no es cierto? Eso debe quedar claro en nosotros. Ahora, él está diciendo cómo será o sería la vida en este lapso, en este periodo. Y lo que él describe es una situación terrible, por cierto, que iría aumentando, y que a medida que el mundo vaya perdiendo vidas, etcétera, ¿verdad?, las naciones, diríamos, de la salud, la OMS, está diciendo que la pandemia, ¿no es cierto?, las cifras ahora están más de 15 millones en la actualidad. Lo que está ocurriendo allí con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no es cierto?, un Goliat, ¿no?, golpeando al chico, ¿no es cierto? Ya van más de 3.000 muertes. Entonces, cuando se dan todas estas cosas, de adversidad, por cierto, que son muy desagradables, ¿no es cierto?, la gente tendrá la tentación a decir, bueno, y el Señor Jesús no sabía todo esto, no sabía lo malo que iba a ocurrir, no sabía que toda esta situación era malísima. ¿Se ha olvidado a Jesús de nosotros? De inmediato Jesús sale al encuentro y dice, no, hijos míos, no los he olvidado. Y es por eso, ¿no es cierto?, que le estoy diciendo cómo sería la vida, que se iría degradando, iría en aumento, los hombres yendo de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, no los he engañado, le estoy advirtiendo claramente. Y eso ocurría antes de Cristo. Ahora, por eso algunos, ¿verdad?, ¿no es cierto?, estudiantes han pensado, bueno, tienen la tentación de empezar a ver textos intrincados de estos evangelios y en otros pasajes también, tratando de encontrar lo que la Biblia no dice en realidad y tratando de decir lo que la Biblia tampoco dice. Entonces, hermanos, cuidado, tengamos cuidado. Hay incluso algunos que han llegado, están haciendo más y más, como decía la Biblia, están fijando fechas, están sugiriendo fechas para la venida de Jesús. Cuidado, Jesús dijo que la fecha nadie lo sabe, pero tenemos que estar preparados. Ahora, apreciados amigos, esa es la tentación de algunos. La pregunta entonces, frente a eso, ¿cómo abordamos esta situación?
¿Qué tenemos que hacer? Vayan dos sugerencias. La primera, cuando estamos frente al bosque, a toda esta situación, ¿verdad? Cuando estamos viendo algunos textos de la Biblia, tratemos de ver, ¿no es cierto?, el bosque, la fronda en su conjunto, en vez de preocuparnos por cada pequeño arbusto que está dentro del bosque. En otras palabras, en general, quedemos en lo general. Me explico. Había una iglesia de hermanos sencillos que decidieron que era oportuno estudiar el libro de Apocalipsis. Lindo. Y con su pastor así lo hicieron. Y entonces empezaron, pero con cierto grado de aprensión, ¿verdad? De temor, si se quiere, porque visto los cantidad de elementos y simbolismos que aparecen en este libro, quizá decían, no vamos a comprenderlos plenamente o a interpretarlos adecuadamente. Bueno, así que, ¿no es cierto?, ellos se pusieron de acuerdo en lo que iban a hacer. Bueno, vamos a estudiarlo, pero, dice, en vez de estar viendo cada detalle, vamos a preocuparnos desde el programa general. Y entonces pronto establecieron una línea de distinción entre los que siguen al Cordero y los que siguen a la bestia y al dragón. Interesante. Y, apreciados hermanos, ustedes saben que cuando uno estudia la palabra de Dios, y particularmente el libro de Apocalipsis, que significa revelación, la revelación de Jesucristo, ¿verdad? El Espíritu Santo se mueve, actúa en nuestras mentes y nuestros corazones y nos va iluminando el camino. Y así, ¿no es cierto?, fue con ellos también. Y entonces pronto se hizo evidente quién era el Cordero y quién era la bestia y el dragón. Entonces, progresivamente también llegaron a la conclusión de comprender que aquellos que estaban dispuestos a seguir al Cordero lo harían a toda costa, inclusive dando su propia vida. Y aquellos que estaban dispuestos a seguir a la bestia y al dragón, lo harían, ¿verdad?, contra viento de marea, ¿no es cierto?, sin cambiar de opinión, obstinadamente. Lo que era correcto. Ahora, entendieron además que las cosas iban a empeorar progresivamente más y más antes que la solución final se hiciera presente. Y ellos aprendieron que al final el Cordero iba a ser victorioso. Alabado sea el Señor. Hermanos, el pastor dice que para cuando hubieron terminado el estudio de Apocalipsis, de esa manera, ellos podían identificar el nombre, el tipo de árbol y de cada árbol de ese bosque del Apocalipsis. Y dice, y lo más importante, lo que todos pudimos hacer fue comprometernos a seguir al Cordero donde quiera que vaya. Esa es la idea general. Ahora, la otra sugerencia que quiero dar rápidamente es lo siguiente. Cada día, concentrémonos en el hoy, en el presente, en cada día. En otras palabras, tratemos de asegurarnos de caminar con Jesús cada día, de cultivar esta amistad con Él, de crecer, de robustecernos espiritualmente al seguir al Señor. Entonces, siendo que ya hemos hecho un compromiso de seguir al Cordero cada día, agradezcamos al Señor y estudiemos a través de su palabra, la palabra profética. Y entonces, hermanos, estaremos para mantenernos en este ambiente de preparación, siguiendo el consejo de Jesús. Cuando Él dijo, bueno, haz lo que yo te digo, usa tus talentos, usa tus habilidades para ensanchar el reino, mantén las cosas simples, no te compliques, ¿verdad? Los principios, los mandamientos, y procura conocerme, hijo mío, cada día. Termino con una ilustración verídica. Guerra de Irak. Un piloto de avión llamado Randy Robbins
junto con otros pilotos, fueron apostados en aquel lugar. Después de un periodo, ¿no es cierto?, cuando la guerra estaba terminando, recibieron la orden, ustedes pueden regresar a casa. Qué lindo, ¿no es cierto?, qué lindo. Así que cuando estaban en camino, no le avisaron a su familia, estaban ansiosos por sorprender, por darle esta sorpresa a su familia. Y entonces llegaron a Massachusetts, el este de Estados Unidos, y después continuaron, diríamos, por tierra hasta Pensilvania. Y finalmente Randy Robbins, al llegar a su casa, se encontró con una tremenda pancarta, ¿verdad? Un letrero grande que decía: bienvenido a casa, papá. Sí, pero ¿cómo? Si ni yo ni mis compañeros, nadie dijo nada, ¿cómo saben? Miren ustedes, leo lo que ocurrió con él, porque es lindo. Dice lo siguiente: cuando entré en la casa y vi a los niños después de la escuela gritar: ¡papito! Susan, una de las chiquitas, vino corriendo por el pasillo. Ella se veía lindísima, se veía genial. El cabello bien arreglado, el maquillaje, la ropa, todo en orden. Oye, pero mijita, ¿cómo saben ustedes que soy yo el que venía? Luego ella agregó: papito, pero cuando supimos que la guerra había terminado, entendimos que regresarías a casa uno de estos días. Sabíamos que intentaría sorprendernos, pero estábamos listos todos los días. Eso fue papá. Hermanos, eso es lo que quiere decir la sugerencia, ¿no es cierto? Estar listos todos los días. Hermanos, el ayer no se fue, es historia, el futuro tampoco, hermano. Y ya lo dijo el maestro, dice: no os preocupéis por el día de mañana, basta el día su afán. Así que, mis hermanos, no nos preocupemos por estas menudencias, estas pequeñas cosas. Veamos lo general, veamos el meollo de la palabra de Dios. Y, hermanos, y entendamos que no son estas cosas, estas noticias, lo que pasa en Moscú, en Washington, en Rusia o en el Vaticano. Hermano, no son esas cosas que nos van a salvar. La Biblia nos dice con claridad meridiana, dice que nosotros somos salvos por gracia. Y el apóstol Pablo así lo señala cuando él dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia de Dios, pura gracia. Y cuando Jesús, ustedes recuerdan, se encontró con ese docto llamado Nicodemo, que a la vez era muy ignorante, no sabía las cosas del Espíritu, Jesús le dijo con pleno amor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciados amigos, esto es lo que la palabra de Dios, Jesús, quiere enseñarnos. Volviendo al caso de los hombres de Isaacar, seamos, ¿verdad?, ¿no es cierto?, como ellos, en el sentido de entender los tiempos, de tratar, ¿no es cierto?, de profundizar la palabra de Dios y entonces no caer en especulaciones, pero tener una serena, una santa confianza en el Señor. Habiendo dicho estas cosas, apreciados amigos, quiero decir una cosa muy personal. ¿Quieren que se los diga? Hay una cosa que yo sé, y eso es que hay muchas cosas que yo no sé, y se lo digo con humildad. Y son ustedes, Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Dios, esas no las conozco, tendremos la eternidad para aprenderlas, pero las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Somos salvos por gracia, somos salvos por fe. Entonces, hermanos, podemos, nuestras almas, quedar en paz, podamos descansar en el Señor, gracias a su maravillosa bondad. Que Dios nos bendiga. Muy bien, agradecimos su sintonía y nos despedimos con el deseo de encontrarnos nuevamente el próximo sábado, cuando el reloj esté marcando las 10 de la mañana y nos reunamos
en este mismo canal para compartir juntos de un nuevo culto de adoración. Que el Señor les bendiga y que tengan una linda tarde de sábado. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.